Para mí es un honor estar aquí. Muchas gracias. De entrada, debo agradecer también a las instituciones que me propusieron para formar parte del Tribunal Constitucional, como la Asociación de Abogados de la Provincia Oriental, los Abogados en Marcha, el Colegio de Abogados de la República Dominicana, el Colegio Dominicano de Notarios y la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS. De manera que la comunidad jurídica me ha propuesto casi, o mejor dicho, a unanimidad. De manera que debo decirle que desde el año 1985 nos graduamos de licenciado en Derecho y a partir de ahí ejercimos intensamente la profesión de abogado como abogado litigante durante 10 años en nuestra oficina privada. Luego pasamos a ocupar la función en el 1995 de abogado del Estado ante el Tribunal de Tierras. También fuimos Ministerio Público Fiscal ante esa misma jurisdicción que hoy es la jurisdicción inmobiliaria. Luego pasamos a la Corporación de Empresas Estatales CORDE, donde fungimos como encargado de la consultoría jurídica de esta corporación y presidente de varios consejos de administración de sus empresas. Además, fuimos el administrador general de todos los inmuebles del Estado en CORDE. Debo señalarles que de esta última posición pasamos a participar en un concurso de oposición que realizó la Suprema Corte de Justicia en el 1998 y ganamos ese concurso y la Suprema nos designó juez del Tribunal Superior de Tierras. Aquí realizamos una inmensa labor jurisdiccional, hasta el grado que a la fecha de hoy tenemos más de 20 años como juez de carrera. En este periodo hemos transitado por la Corte de Apelación de Santo Domingo en la materia civil, por el Tribunal Superior Administrativo, donde fuimos presidente de la tercera sala liquidadora. Tengo para informarle que en esa sala hubo casi 4.000 expedientes en estado de fallo, en mora judicial, con más de 10 años que no se fallaba. Expediente tributario, el Estado esperando que los participantes, contribuyentes en esos expedientes pagaran impuestos. A pesar de que habían pasado varios presidentes de esa misma sala, nos tocó liquidar, limpiar totalmente esa sala. De manera que terminamos y la pusimos al día antes del plazo que nos había dado el Consejo del Poder Judicial. Más aún, en los más de 20 años que tenemos de juez, nunca hemos tenido mora judicial. Lo que es más importante, tengo para decirle que fuimos los primeros capacitadores en Derecho Constitucional de la Escuela Nacional de la Judicatura. Los primeros cursos que se dieron fuimos nosotros quienes los impartimos, incluyendo vía virtual. Hasta escribimos algunos ensayos que uno de ellos fue utilizado por la Comisión Española de Apoyo al Desarrollo de la Justicia Dominicana y Fortalecimiento y lo publicaron en un libro. En la actualidad somos profesor de varias universidades, incluyendo la Autónoma de Santo Domingo UAS, donde somos profesor de 4 maestrías: maestría en Derecho Constitucional, maestría en Derecho Procesal Constitucional, maestría en Derecho Administrativo y maestría en Derecho Inmobiliario. Así somos también profesor de varias maestrías en otras universidades
y lo que es más importante, tenemos 8 libros publicados, 8 libros escritos y 13 publicados. Magistrado Ciprián, terminaron los 5 minutos. Tiene 2 minutos más si lo necesita para redondear sus ideas. Para interés de manera puntual de este consejo, debo decirle que tengo varios libros publicados en la materia constitucional, constitucionalidad y derechos del ciudadano, temas constitucionales y legales, y además el derecho administrativo constitucionalizado. Y hemos publicado más de 200 artículos en materia constitucional en nuestra columna del periódico El Nacional y en revistas especializadas. Nosotros hemos hecho una gran labor en términos constitucional y estamos aquí ahora a sus órdenes. Muchas gracias. Sí, muy buenas tardes, magistrado Ciprián. La Constitución de la República, en su artículo 184, cuando empieza a delimitar las atribuciones y el rol del Tribunal Constitucional, en ese artículo establece lo siguiente. Refiriéndose a las decisiones del Tribunal Constitucional, dice: sus decisiones son definitivas e irrevocables. Quiero hacer énfasis en esa expresión para deducir lo siguiente. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la 137-11, reitera ese criterio establecido en la Constitución de irrevocabilidad de sus decisiones. Sin embargo, la propia ley establece algunas condicionantes para variar algún criterio de precedencia. ¿Puede usted referirse bajo qué condiciones puede producirse ese cambio en la opinión del Tribunal Constitucional? Muy bien, lo que se cambia es solo la rationi decidendi, que quiere decir el precedente fijado por el Tribunal Constitucional, no la decisión, no la sentencia. La sentencia es irrevocable. Lo que cambia el tribunal es simplemente el criterio con el cual decidió el caso. Para realizarse este cambio de criterio o abandono del criterio, el Tribunal Constitucional está en la obligación de motivar suficientemente. Tiene que justificarse para legitimar que va a cambiar de criterio, que quiere decir el precedente. ¿Por qué el Tribunal Constitucional tiene que motivar? Porque la motivación es la justificación del tribunal y por tanto es la legitimidad ante la sociedad. Y además, para evitar violar el principio de la igualdad, el principio de la dignidad humana, el Tribunal Constitucional, por tanto, siendo tan importante su sentencia y su precedente, que es la rationi decidendi, siendo vinculante a todos los poderes y a todo lo que nos encontramos en el territorio nacional, entonces está en la obligación de justificarse y decir por qué ha cambiado de precedente. Diputada Josefa. Magistrado Rafael Leónidas Ciprián Lora. El artículo 72 de la Constitución de la República, que establece la tercera modalidad de amparo colectivo, ¿podría usted referirse a este término? Claro que sí. El amparo colectivo es una modalidad de la acción constitucional de amparo. Nosotros tenemos muchas modalidades del amparo. Y el amparo colectivo se refiere precisamente cuando tiene la necesidad de protegerse un derecho fundamental que le llamamos derecho colectivo o difuso. Estos derechos pertenecen a un segmento o colectividad de la nación. No son derechos individuales, son derechos que impactan a sectores de la sociedad, por ejemplo, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a vivir en una comunidad segura y además podríamos sectorizarlo
que también se le habla de intereses colectivos, pero la diferencia entre derechos colectivos e intereses colectivos es una importancia académica nada más. Por ejemplo, los salineros de Montecristi tienen un problema que le afecta como salineros. Entonces ellos pueden interponer una acción constitucional de amparo para proteger sus derechos colectivos. Imaginémonos que una empresa ha cometido el error de que para ampliar el predio donde está invirtiendo en la infraestructura ha invadido manglares, está secando lagunas. Entonces ahí está afectando el medio ambiente, está afectando la biodiversidad y por tanto todo el que se sienta afectado por esa acción puede interponer la acción constitucional de amparo, incluyendo el defensor del pueblo. Esa es una de las múltiples modalidades de esta acción que persigue exclusivamente proteger el derecho fundamental que en este momento pertenece a una colectividad. En este sentido, entraría ahí entonces la huelga de los choferes, la huelga de los maestros y otro tipo de huelgas que pudiese suscitarse por un interés colectivo. No, las huelgas tienen otra tipificación. Las huelgas son manifestaciones de intereses, en el caso que usted ha señalado, de intereses empresariales, porque no son huelgas de choferes, son huelgas de empresarios del transporte. Ese sería otro problema. Eso no da lugar a una acción constitucional de amparo. Cualquier juez amparista lo declararía inadmisible por notoriamente improcedente. Y en caso de Loma Miranda y otros tipos de manifestaciones. En caso de Loma Miranda sí procede el amparo. Gracias. Sí. Gracias. Magistrado Jean Alain. Gracias, señor presidente. Magistrado, actualmente cursan muchísimos proyectos de ley en nuestro Congreso y quisiera que se refiriera en particular a uno, describiéndoselo brevemente, pero sobre todo en materia constitucional, su interpretación. Me refiero a un proyecto de ley que versa sobre la castración química. En algunos casos, como casos de violación y otros similares, quisiera saber su opinión sobre si un proyecto de tal naturaleza entraría en contradicción o no con nuestra Constitución de la República. Sería un choque frontal con la Constitución de la República. De ninguna manera puede admitirse una castración química porque eso atenta contra la integridad física de la persona y atenta además contra la dignidad humana. Nuestra Constitución es clara y específica. No se puede mutilar la condición física de la persona. La persona es lo más importante que tenemos en la sociedad. Todo atentado físico, todo atentado a la integridad física de una persona deviene frontalmente en inconstitucional. Por tanto, subvierte todo el orden constitucional y el artículo 6 de la Constitución es clara. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto que sean contrarios a la Constitución. Más aún, el artículo 73 de la Constitución establece claramente que son nulos de pleno derecho todo acto que subvierta el orden constitucional, de manera que sería un desaguisado jurídico que no podemos de ninguna manera verlo con buenos ojos porque atenta incluso hasta contra la seguridad jurídica y el orden democrático. Compartimos el criterio y le damos las gracias por su intervención. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer pregunta?
No habiendo más preguntas, magistrado Ciprián, muchas gracias por su comparecencia. Con el magistrado Ciprián terminamos